Hermano, dígale al que está a su lado, ¿cómo reaccionas ante la prueba? No tenga miedo, dígale, ¿cómo reaccionas ante la prueba? Ya le dijo, ¿cómo reaccionas ante la prueba? Porque yo estaba pidiendo al Espíritu Santo que me guiara un mensaje, ¿verdad? Y se me ocurrió, hermano, investigar, porque todos tenemos un concepto de lo que es prueba, ¿no? Y algunos saben que son algunos tipos de problemas o situaciones complicadas que vives en la vida, pero yo me puse a indagar y hay muchas definiciones de la prueba, ¿verdad? Pero una de ellas que quiero compartirles, ¿verdad? Según lo que habla el diccionario, es que una prueba es una razón, es un argumento, es un instrumento u otro medio con que pretende mostrar y hacer patente la verdad o la falsedad de algo. Y eso a mí me gustó esa parte porque yo comprendí hacia dónde Dios me quería llevar, porque la prueba, hermano, lo que está tratando de decir esta definición, ¿verdad? Es que muchas veces es impartida o nos toca pasar por ahí, porque ahí Dios nos va a revelar la verdad, o que es falso y que es verdadero, y en eso se incluye tu vida personal y espiritual con Dios. Porque, por ejemplo, hay muchos que decimos estar fuertes espiritualmente y quizás creemos estarlo, pero cuando, hermano, ¿está aquí o lo espero poquito para que se estacione, se relaje poquito? Ya sabe que yo aquí los veo distraídos y voy a parar hasta que se ponga atención. Entonces, la prueba, hermano, es importante entender que es una ministración o una revelación de donde usted y yo estamos parados. Por ejemplo, yo siento que estoy fuerte y quizás me siento espiritualmente bien, pero la prueba en mi vida va a revelar la verdad, quién realmente soy en Cristo Jesús cuando la prueba viene. Porque aquí, hermano, todos cantamos y adoramos y exaltamos, pero en el momento de la prueba, ahora es cuando se revela realmente quién eres tú. Entonces, está aquí, hermano, lo miro como que quiere seguir cantando quién es el hombre de poder. Porque es importante entender esto, hermano, porque la prueba, hermano, siempre ha sido una bendición, aunque usted no lo crea. La prueba nos acerca a Dios o nos aleja de Dios. Y incluso la prueba, hermano, nos sirve bastante, porque incluso en medio de una prueba te puedes alejar de Dios, y esa misma prueba Dios la usa para algo bueno. Incluso te puedes alejar del Señor y allá afuera Dios te puede demostrar o te puede dejar para que veas que sin Dios no eres nada. Decides alejarte de Dios, esa prueba te alejó de Dios y tú te alejaste, pero allá en el mundo donde te alejaste vas a sentir el vacío, la desesperación, la angustia, tu vida no tendrá sentido. Incluso esa prueba Dios la va a usar para que te des cuenta que realmente necesitamos siempre estar cerca de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces las pruebas, hermano, no son malas, las pruebas son buenas, o nos acerca o nos aleja más. Y eso es lo que, esta definición me gustó, porque las pruebas realmente, hermano, reflejan dónde estamos espiritualmente parados. Porque como le digo, todos cantamos amén, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando viene la prueba, la situación difícil, hermano, realmente, ¿quiénes somos en Cristo Jesús? Nos alejamos de Dios, hermano, lo abandonamos en medio de una situación complicada o difícil. Porque si fuese así, hermano, ¿cuál sería la reacción de Job en medio de una prueba, hermano? Y no tuvo una, tuvo varias. Mas sin embargo, Job, hermano, aún en la pérdida de sus hijos, en la pérdida de su salud, en la pérdida de sus finanzas, en la pérdida de sus riquezas, en la pérdida de todo, hermano, siempre permaneció firme, amando y adorando a Dios. Entonces la prueba, hermano, trajo no solamente a revelar a la gente que lo rodeaba, sino al mismo Satanás, hermano, que él seguía a Dios, no por lo que Dios le daba, sino por lo que Dios era. Llama. La prueba, hermano, te revela realmente si tú estás siguiendo a Dios porque lo amas o solamente porque te sientes bien, cómodo cerca de Él. Incluso hay un pasaje que me gusta, que aunque habla de los fines de los tiempos, donde dice que nuestras obras serán probadas y pasadas por fuego, yo lo pongo en la actualidad. Ponme por favor 1 Corintios 3:13, hija, por favor, 1 Corintios 3:13, y mire lo que dice este pasaje poderoso.
Porque hablando de la prueba es cómo reaccionamos en medio de la prueba, hermano. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dame el siguiente, hija, por favor. Mire nomás. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dame el siguiente. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque sí, como por fuego. Aunque este es un pasaje de los últimos tiempos, cuando sea el juicio de Dios, a mí el Señor me lleva a entender que aún hasta el día de hoy, hermanos, nuestras obras, nuestra forma de vivir, espiritualmente hablando, son pasadas por el fuego. Y realmente ahí se revela si realmente estás firme, amando a Dios, o simplemente estás construyendo en paja. Porque si tú estás formando tu hogar, tu vida financiera, tu casa, tu familia, tu vida espiritual en la roca, hermano, venga lo que venga, tu casa no se cae. Pero si estás formando tu hogar, hermano, y tu vida espiritual y todo lo que te acabo de mencionar en la arena, ¿qué significa, hermano? Que cuando vengan las luchas, las pruebas, los vientos, tu casa se va a caer, sí que sí. Entonces la prueba, hermano, a mí me está enseñando, como decía esta definición, es para revelar la verdad o la falsedad. Entonces, es para revelar si realmente somos o no somos seguidores de Jesucristo. Que no es fácil, hermano. Pero es una verdad. ¿Sabe dónde se definen realmente los hombres de Dios, hermano? En las pruebas. No sé si ha escuchado el testimonio de Gigi Ávila, un gran hombre de Dios que ya partió con el Señor. Gigi Ávila, usted sabe que el esposo de su yerno, ¿verdad?, asesinó a su hija, el esposo de su hija. Y en ese momento Gigi Ávila, hermano, pues con el dolor de su corazón, hermano, a pesar de que había asesinado a su hija, hermano, él mismo enseña y predica y dice, entonces, ¿dónde está el amor de Dios si no podemos perdonar? Y él va a la cárcel y lo visita y lo lleva al arrepentimiento, y el hombre a verlo ahí parado, hermano, se arrepiente y dice mismo Gigi Ávila que empieza a llorar. Porque, hermano, realmente nosotros somos embajadores del Señor. Entonces, ¿qué haría Jesucristo, hermano? Ya lo vimos, lo hizo con el ladrón en la cruz. Lo perdonó a pesar de todo lo que hicieron. Hermano, es bien duro, hermano, yo entiendo, yo no sé. Hay cosas que solamente, hermano, lograríamos alcanzar con la ayuda de Dios. Por nuestra fuerza nunca lograremos nada. Pero la realidad es, hermano, que en las pruebas nosotros podemos reflejar qué tan cerca estamos de Dios. Esa es la verdad, hermano. Entonces, las mismas pruebas, hermano, nos sirven para acercarnos o para alejarnos más de Dios. Incluso la Escritura en Santiago 1:3 dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces las pruebas muchas veces, hermanos, nos van a producir paciencia en nosotros, porque la mayoría de nosotros somos desesperados, hermano, queremos todo ya. Incluso puedes ir a un McDonald's que es comida rápida, hermano, y si no te la dan tan rápido ya están renegando. Porque somos así, vivimos un mundo desesperado, que todo lo queremos así, hermano, el trabajo, la escuela, todo, estamos así todo el tiempo, hermano. Pero cuando se viene la prueba, hermano, entonces Dios, en medio de esa prueba, nos enseña a tener paciencia. ¿Por qué? Porque ahí tú no puedes obligar a Dios a acelerar la respuesta, y tienes que esperar a la respuesta de Dios, te aguantas. Allí no es un McDonald's, en el cielo no es, hermano, drive-thru, ahí te tienes que esperar a la voluntad de Dios. Ahí te tienes que esperar, hermano. Y ahí es donde nos cuesta a todos, hermano, no nomás a mí, a usted también. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que cuando usted no ve la respuesta de Dios, se desespera, pero la prueba de nuestra fe va produciendo paciencia. Y toda esa paciencia, hermano, nos va desarrollando, nos va haciendo más fuertes. Y la paciencia va desarrollando otras cosas. Y todo viene hablando de perseverancia, paciencia, constancia, hermano. Y todo es una cadenita de bendiciones tan solo por soportar la prueba en el nombre del Señor. Incluso la Biblia, hermano, nos habla que nosotros mismos debemos ser probados. Pero, ¿cómo nos probamos? ¿Sabía usted que Dios muchas veces lo prueba de esta manera? ¿Cómo lo hace el Señor? La gente viene y te da alabanza o te alaba o te dice qué grande eres o qué bueno es tu mensaje o qué bonito tocas, o empieza a decirte cosas especiales de tu vida, y muchos hombres y seres humanos, hermanos, son probados por medio de esto. Porque en cuanto se le dice que hacen algo bien, hermano, esa persona humilde empieza a pararse el cuello, hermano. Entonces Dios lo probó, le dio poquito aplauso, poquita alabanza. Y esta persona se le subió rápido
qué bonito predicas, ¿no? Ya Lolo dijo, ya ni el pastor debería predicar, debería hacerlo yo. Ya el pastor debería bajarse, porque no, yo soy bueno, a mí ya me dijeron que predico bien. ¿Quiere que lo leamos para que vea que no estoy inventando? Proverbios 27:21, vamos, porque hay muchos sospechosos. Yo estoy predicándole la palabra, hermano. Entonces, a través de los elogios somos probados para ver si realmente somos humildes o no. Proverbios 27:21, en Nueva Traducción Viviente, hija, por favor. Miren nomás qué hermoso. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero las personas es probada por las alabanzas que recibe. Entonces, en otras, hermano, Dios es muy sabio. Y Él sabe cómo probar a cada uno de nosotros, hermano. Porque incluso, hermano, a un liderazgo, a una persona que hace un buen trabajo, Dios puede probarlo, hermano, por medio de elogios. Y uno tiene la capacidad para decir, gloria a Dios por ello, gloria a Dios por esto. Yo siempre le he dicho a mis hijos, cuando digan algo, tú dile, gloria a Dios. Porque en sí, tú lo que haces es nunca permitir que una alabanza, hermano, te tumbe de un lugar donde Dios quiere que estés. Porque el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. ¿Sí me entiende, iglesia? Entonces, muchas veces somos probados por medio de elogios, de alabanza, de cosas así, y ni nos damos cuenta, hermano. Entonces, qué importante es entender cómo reacciono yo ante las pruebas. ¿Cuál es su reacción? Cuando vienen las pruebas, hermano, usted tira toda la basura, se da por vencido o sigue luchando y esperando en Dios. ¿Cuál es su reacción? O incluso cuando es probado por medio de alabanzas, de aplausos y elogios, ¿cuál es su reacción? Porque entre más alabanza y más elogio, tiene que estar más humillado. Yo se lo dije ahorita, Juan el Bautista era reconocido, la gente iba, hermano, a verlo al desierto, iba a escuchar su palabra, la gente se bautizaba y decía, ¿qué debemos hacer, Juan, para poder alcanzar la salvación? Y Juan el Bautista, con toda autoridad y con seguridad, le decía, generación de víboras. Porque la gente tenía un concepto de Juan elevado. Pero Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo, dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Aún las pruebas, hermano, nos llevan a nosotros a reconocer cuando ya estuvo, hermano. Tú tienes que aprender a humillarte para que Dios alcance un nivel en tu vida personal. Incluso algunas personas me han preguntado a mí, yo se lo he dicho a usted, ¿cuántos miembros tiene la iglesia? Y yo le digo que no sé. La verdad no sé cuántos. Pastor, deberías de llevar un conteo. No, hermano, a mí Dios me dijo, tú sigue predicando. Yo no voy a ser como David, tener un consenso de ver cuántas personas hay. No, hermano. Nosotros, hermanos, estamos para llenar el reino de los cielos, si no la iglesia. Si otro se va a otras iglesias, que se vaya, pero que se salven. ¿Está aquí, hermano? Porque ¿de qué sirve, hermano? Tenemos 500 almas y vernos y sentirnos más que otras iglesias. Hermano, no es así, hermano. Algunos Dios le da un talento, otros 5, otros 10. Al final lo que Dios te dio quiere que lo administres bien. Eso es todo. Si te da uno, administra bien. Si te da 20 almas, 10 almas, administralas bien, es lo que quiere el Señor. Que lo que Dios te entregue seas un buen administrador. Está aquí, pueblo. Entonces, qué bonito es entender esto, hermano, porque entiendes ahora que las pruebas, hermano, nos enseña que debemos entender dónde estamos parados. Incluso, hermano, la Biblia nos enseña que nosotros debemos probarnos a nosotros mismos. Es pararnos y ver, ¿realmente estoy confiando en Dios en medio de esta prueba? ¿Realmente estoy formado y fundado en la fe de Jesucristo? ¿Realmente sigo confiando en Dios? Y tú mismo tienes que probarte a ti mismo. Porque si no te pruebas a ti mismo, hermano, entonces nunca vas a saber realmente dónde estás y no vas a cambiar. Lo veo sospechoso, vamos a leerlo. Segunda de Corintios 13:5, traducción lenguaje actual. Aprenda a probarse usted mismo, hermano, a ver dónde está parado. ¿Cómo va a reaccionar ante la prueba? Póngase a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. ¿Hagan qué, hermano? Hagan la prueba y si la pasan, es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, esto es duro, pero es verdad. Es porque Él no habita en sus corazones. ¿Por qué sabemos que Dios no habita o Cristo no habita en tu corazón si no confías en Él? Porque quien nos da la confianza y la fe de que todo va a estar bien y la esperanza es el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios no va a habitar donde Cristo no habita, donde usted no aceptó a su Señor como su Salvador. Él no habita ahí. Él va a habitar, hermano, cuando usted hace una oración de fe,
declarando a Jesucristo como su Señor y Salvador, y el Espíritu Santo viene a sellarlo con las arras de justicia, viene el Espíritu de Dios sobre su vida. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo de Dios? Te da la fe y la confianza de que aunque no lo veas, y aunque no lo sientas, todo va a estar bien. Porque esa es la fe. La fe es la certeza de lo que esperamos. Estamos convencidos que aunque no se ve va a pasar y no sabemos cómo. Entonces, ¿qué hace la prueba, hermano? Nos probamos a nosotros mismos y vemos, si no estoy confiando en Dios, si estoy desesperado y quiero ver una respuesta a mi manera, entonces quizás no estoy creyendo, no tengo a Cristo aún en mi corazón. Yo se lo leí, hermano, yo no se lo estoy inventando. ¿Está aquí? Entonces, las pruebas nos llevan, hermano, a entender bien quién realmente somos. Incluso, no sé si te ha pasado, pero en una difamación, cuando viene un ataque de prueba de difamación, ¿cuál es tu reacción? Te defiendes, sacas las uñas y los dientes y empiezas a aclararle al medio mundo que realmente no eres la persona que la gente dice que tú eres. O reaccionas y confías en Dios que todo va a estar bien y que Dios te va a defender. Porque si fuese así, hermano, yo sería el primero. Porque desde que yo me acuerdo, hermano, han dicho que yo no soy pastor y que yo me puse solo. Señor, reprenda al diablo. Porque a mí Dios me llamó desde el vientre de mi madre a pastorear. Yo no me puse solo. El Señor me envió. Ahora, ¿qué es lo que hace la gente? Te difama, te critica, empieza a inventar cosas. Que incluso lo que tiene el pastor es porque se roba los diezmos. Y no diezman, pero bueno, de todos modos. O sea, incluso, ¿qué me ando cayendo ahí? Incluso, hermano, pueden difamar, hermano, que las cosas que uno logra en la vida es gracias al dinero de la iglesia. Cuando usted sabe, yo no recibo una paga. Yo trabajo de jardinero para la gloria de Dios. Aleluya. Yo me peleo con las víboras de cascabel allá en el cerro. Y me gusta, hermano, porque me llevo el lonche, tengo donde correr a orar en la montaña. Ahora, si las difamaciones, hermano, incluso, hermano, me han difamado de cosas terribles que usted ni sabe, pero yo sí sé. Me han difamado de hacer cosas que nunca he hecho. Y más, sin embargo, le digo una cosa, yo nunca me defiendo. Y ni lo voy a hacer, hermano. Porque el Señor me ha dicho, mía es la venganza. Tranquilo. Entonces, cuando tú aprendes a que Dios te defiende, cuando vienen esas pruebas de difamación, ¿cuál va a ser tu respuesta ante ella? ¿Vas a defenderte y desesperado vas a ir a aclararle a medio mundo? Hermano, deja que digan lo que quieran de ti. Dios conoce la verdad. Y la verdad te va a hacer libre. Cuando te sientas mal porque la gente te critica, para mí ese pasaje me llena bastante de paz. Y se lo digo a muchos hermanos, es que pastor, es que dicen esto y es que dicen aquello. ¿Y tú conoces la verdad? Sí. Entonces, si no es cierto, sé libre. Ahora que sí es cierto, pues arrepiéntete, apártate, hay perdón en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es tu reacción ante una difamación? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a defender? ¿Vas a pelear? ¿Vas a perder la compostura? ¿Vas a cometer el grave error de defenderte tú y al final las personas empiezan a hablar más del Evangelio y de Jesucristo gracias a tu defensa? Porque es lo que pasa. La gente puede hacerte daño, puede juzgarte, puede criticarte, puede hablar mal de ti todo el tiempo, hermano. Y tú no dices nada, no pasa nada. Pero defiéndete para que veas que van a hablar mal del Evangelio y de ti. Entonces, ¿qué hacemos, hermano, ante una difamación? ¿Cuál es la oportunidad que tenemos, hermano? Esa es una oportunidad para demostrar a la gente, hermano, que nosotros no estamos defendiéndonos, hermano, de cualquier difamación. El Señor conoce, hermano, y cuando Dios nos da un pasaje bíblico, dice claramente, bienaventurado cuando hablen de ti. Lo bueno que llevamos en Génesis 4. Bienaventurado cuando hablen mal de ti. Ay, 2. Bienaventurado cuando hablen mal de ti. Ahí la llevamos. Bienaventurado cuando hablen mal de ti. Ay, Padre, gracias, Cristo. Mano, se me está yendo la voz y usted me va a hacer que se me vaya de una vez. Es que tiene que aprender la palabra, hermano, para cuando hable mal de usted diga, estoy siendo doblemente bendecido, hablen lo que quieran. Eso, ser bienaventurado, doblemente bendecido, deje que hable. Jesús mismo nunca se defendía y le decían, Señor, que tú eres esto, que tú eres... Tú lo dices.
Incluso la Biblia dice que como cordero fue al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Pero la boca de muchos no la pueden callar. ¿Cuál es su reacción ante una difamación? Usted puede ver a José, hermano. José, hermano, fue difamado. Incluso lo levantaron como una persona que quizás lo tomaron como un intento de abuso. Un violador. Hermano, usted estudia la escritura y se da cuenta que José nunca se defendió. Fue difamado. Hermano, lo hicieron triste, lo desbarataron a pesar de que era fiel y leal. Todo le había confiado el soldado que lo había rescatado, comprado de los amalecitas, que lo único que le había prohibido era tocar a su esposa. Y él era tan leal, hermano, que cumplió su promesa hasta el final, a pesar de la difamación que le hicieron. ¿A qué me refiero, iglesia? Tú sigues siendo leal, no importa la difamación que te levanten. Eso no te tiene que detener, hermano. Si los grandes hombres de Dios pasaron estas cosas, cuanto más tú y yo. Mientras no entiendas esto, hermano, y sigas viviendo en los sentimientos y en la carne y seas un almático, cualquier plática, cualquier comentario que escuchas acerca de ti, te va a hacer temblar, hermano. No pierdas tu enfoque. Sigue adelante. ¿Está aquí, hermano? Incluso, hermano, si usted estudia la escritura, José tuvo la oportunidad, hermano, porque José fue traicionado por sus hermanos. José, hermano, los seres queridos que debieron haberlo protegido, ahora lo habían puesto en un hoyo, lo querían matar, hermano, sus propios hermanos. Incluso lo vendieron, hermano, todavía los amalecitas. Lo llevaron a prisión por causa de esta difamación que le dije. Pero aún así, en medio de esa prisión, hermano, todo lo que él hizo, hermano, fue honrar y glorificar a Dios en medio de todas esas cosas. Entonces la respuesta aquí sería más bien la pregunta, como le dije al principio, ¿cómo reacciona usted delante de la prueba? Porque ¿dónde va a ser la diferencia, hermano, de unas personas convertidas en Cristo Jesús a unas personas que están en el proceso o que ni siquiera se han convertido? Porque, hermano, los frutos de la carne es esto, es ira, pleito, maledicencia, tantas cosas que hace la carne. Pero los frutos del Espíritu es la paz, el gozo, la mansedumbre, la templanza. La pregunta aquí es, ¿cómo estás reaccionando ante la prueba? ¿La prueba te está sacudiendo y te está haciendo perder el enfoque? ¿Está aquí, hermano? Entonces, cuando ves todo esto, te das cuenta que José se pudo haber convertido en un hombre amargado, lleno de odio y de venganza por causa de lo que sus hermanos le habían hecho. Lo que le hizo la mujer de Potifar, lo que hicieron todos. Mas sin embargo, José prefirió perdonar y amar antes de caer en la venganza. Porque la Biblia dice que José tuvo la oportunidad de desquitarse. Porque sus hermanos que lo habían vendido, que lo habían querido matar, hermano, que lo vendieron a los amalecitas por unas monedas de plata, llegó el día donde él se hizo el mero grande de Faraón, un gobernante, José. Y la Biblia dice que llegaron sus hermanos sin reconocerlo. Y llegaron y se postraron delante de él y querían comprar comida. Hermano, José tuvo la oportunidad para desquitarse, llenarse de odio y de venganza en contra de sus hermanos. Mas sin embargo, él reconoció algo importante. Y era que todo lo que él había vivido, Dios lo había permitido para llevarlo al lugar donde él estaba. Entonces, cuando tú entiendes esto, te vas a dar cuenta que aún la difamación, aún todas las cosas que te rodean, te están empujando a tu propósito. Pero las personas, hermano, muchas veces no entienden cómo reaccionas ante la prueba. Porque esas pruebas, hermano, son las que te van a llevar al propósito de Dios. Aún los abandonos, los rechazos, hermano, todo lo que tú vives, la pérdida de empleo, las deudas, todas esas cosas, hermano, si te mantienes firme en el Señor, esas cosas te van a empujar a tu propósito. José lo sabía, hermano. Por eso en todo el pasaje de Génesis, vamos a llegar ahí cuando esté estudiando, hermano. Si usted puede leer, hermano, yo estoy poniendo 2 pasajes para los que no pueden leer mucho. Pero usted aváncele 3, 4, 5 pasajes, hermano. Cómase Génesis, por favor. Y va a llegar ese momento donde este José, hermano, tiene la oportunidad. Vamos a leerlo porque veo muchos sospechosos. Génesis 50-20, por favor. Y los hermanos asustados porque decían, José, ahora que murió nuestro padre Jacob, nos va a matar, nos va a dar con todo, se va a desquitar. Pero José había entendido que lo que él había vivido era plan y propósito de Dios. Pónganse a pensar en su manera de vivir. No, ponme Génesis 50-20, por favor, hija. ¿Está aquí, pueblo? Gloria a Dios.
Génesis, por favor, 50:20. Dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? ¿Qué le dije? Que Dios es el que se venga. Suya la venganza, usted no se ande metiendo en esas cosas. Y habitó José en Egipto y él en la casa de su padre. Y vivió José ¿cuánto? 5:20 te dije, hija, 50:20. Regrésate para atrás, hija, no sé si escribí mal el pasaje. 50:19, está bien ese. A lo mejor es otra vez. Dice, y respondió José, no temas, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Dame el siguiente, en el 20, por favor. 50:20. ¿No está? ¿Se la comieron? ¿Quién se la comió? ¿El Johnny? ¿Quién se comió ese pasaje? El 20 no está en la pantalla, hermano. ¿Quién lo tiene ahí? Búsquelo mientras que yo sigo predicando ahí para que me lea ese pasaje. Es que a veces se borran los pasajes ahí en la pantalla. Se me hacía raro que no lo encontramos ahí. Pero incluso, hermano, cuando José reconoce todo lo que había vivido, hermano, dice, todo lo que yo viví, todo lo que experimenté, hermanos, yo no soy Dios para vengarme de todo lo que ha pasado. Dios usó todo esto para posicionarme en el lugar que estoy, para quitarle el hambre a muchas personas. Hermano, Dios permitió que José sufriera todo lo que sufrió, las pruebas y las luchas, hermano, para llegar a un lugar. ¿Sabe para qué? Para poder alimentar a miles y miles de personas, inclusive para alimentar a su familia. Las luchas y las pruebas que tú vives, hermano, si te mantienes firme en el Señor, al final le van a ser de bendición para tu familia. Porque todo lo que viviste, Dios lo va a usar para bien. ¿Ya lo tienes, hermano? Venga aquí al frente, léalo, por favor, el versículo 20. Agárrese el micrófono, por favor. Venga, hay tiempo. Los hermanos no llevan prisa. Mañana no trabaja nadie. Gloria a Dios, aleluya. La palabra se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Le sigo? Vosotros pensáis mal de mí, pero la verdad, todo esto que ustedes hicieron, Dios lo usó para mantener a muchas personas. Y si usted estudia Génesis, se va a dar cuenta que es verdad, porque Dios le había avisado a Faraón que venía tiempo de crisis, de prueba, pero también de abundancia. Pero Faraón no lo entendió. ¿Sabe quién entendió eso? José. ¿Sabe quién desarrolló el plan para poder guardar trigo? José. ¿Sabe quién esparció a todas las familias y les vendía? José. Las ganancias y las riquezas de Egipto, hermano, no fue gracias a Faraón y a sus dioses, fue a José por medio de nuestro Dios. ¿Sí entiende, iglesia? Aún en medio de la prueba, hermano, que tú vives, si tú entiendes esto, te va a bendecir bastante. Porque aún las pruebas, aunque no las entiendas, que son momentáneas, hermano, llegará el día donde vas a entender el por qué estás donde estás. José lo entendió, hermano. Por eso, hermano, como te dije, tenía la oportunidad de volverse, hermano, amargado, lleno de venganza y de odio, y no lo hizo. Dijo, no se preocupen. ¿Sabe qué bonito, hermano? Porque cuando la gente te hace daño, cuando pasa algo alrededor de tu vida, tú tienes que entender y no agarrar coraje ni rencor en contra de esas personas y decir en tu corazón, Dios va a usar esto para bien. No sé, por algo Dios usa esto. Y si Dios te cierra una puerta allá, es porque te quiere abrir otra acá. Y cuando Dios te quita una amistad, hermano, es porque el Señor quiere que te muevas de allí a este otro lado. Hermano, es que muchas veces no aprendemos a escuchar la voz de Dios y Dios tiene que cerrar puertas o llevarnos de esta manera. Dios le había hablado a José, hermano, de lo que venía para su vida. Dios le dijo a José, usted estudia Génesis y se va a dar cuenta que José había visto que sus hermanos y su madre y su padre se iban a postrar delante de él. Él lo había soñado. Dios le dio el plan, Dios le dio la revelación, Dios le dijo, tengo esto para ti. Lo que Dios no le dijo a José fue las pruebas que iba a pasar. Porque esto es verdad, hermano. Dios te va a decir, yo te llamo al pastorado y usted tiembla, hermano, pero no sabe lo que viene. Se lo digo por experiencia. No, bien contentos, hermano. Dios te llama a ser evangelista. Gloria a Dios, te gozas. Ya te dijeron tu llamado, ya te dijeron lo que tiene Dios para ti. Pero no te han dicho cómo te van a moldear y te van a pulir. Porque Dios tiene que sacar lo mejor de ti. Incluso, hermano, usted estudia y la Biblia dice que el rey David, hermano, todos estaban comiendo en casa, contentos porque Samuel había llegado a ungir al nuevo rey. Pero no invitaron a David. Qué malos, ¿verdad?
David estaba allá afuera, hermano, con las ovejitas, mientras que su padre y sus hermanos celebrando, iban a comer y todo. Samuel iba a ungir al nuevo rey y resulta que Dios le dijo, de todos los 4 o 5 hermanos que están ahí, no es ninguno, no está aquí, mándalo llamar. ¿Qué pasó, hermano? Hermano, aún David estaba siendo probado, hermano. Y muchas veces no nos damos cuenta que nosotros somos siendo probados a veces cuando no nos invitan a ver cómo vas a reaccionar. Cuando no te invitan a un lugar o cuando no te invitan a algo, Dios permite eso para probarte, porque cuando algo así pasa, si tienes tu corazón sano, vas a decir, no pasa, a lo mejor pasó esto, todo está bien. Pero cuando hay algo en tu corazón, rápido va a salir la cizaña o algo a flote. Entonces, aún en eso, hermano, Dios puede probarte, hermano, sin invitarte a una reunión para llamar al nuevo rey. ¿Está aquí, hermano? Ya se fue. No se la esperaba, yo tampoco, pero tengo que predicarla. Entonces, qué bonito es, hermano, cuando te das cuenta que muchas veces Dios permite, escucha bien, Dios permite que no te inviten a un cierto lugar o que no estés en ciertos lugares o en ciertas mesas sentados o en ciertos hogares, ciertos llamados, para ver cómo vas a reaccionar. Y la Biblia dice que David, a pesar de todo, él estaba ya cuidando sus ovejitas, hermano, con todo su corazón. Él no cambió su corazón. La prueba, hermano, no hizo que David se llenara de amargura. Al contrario, el Señor siguió diciendo, este hombre es conforme a mi corazón. Porque la prueba, hermano, que David sufría, hermano, él no lo apartaba de Dios, al contrario, lo acercaba más. Mientras que todos estaban allá quejándose y todo lo demás, hermano, David no, David tocaba el arpa y adoraba a Dios. Imagínate qué hermoso, hermano, estar quizás en algún lugar. Quizás el enemigo viene a lanzarte ciertos dardos, no te tomaron en cuenta, no te invitaron. Y tú tienes que tener la capacidad y la madurez para decirle, ¿sabes qué, Satanás mentiroso? Que se goce, mis hermanos, que Dios los use, que haga esto, que haga lo otro. ¿Sabes por qué, hermano? En ese momento tú le estás revelando a Dios que ningún dardo que te lanzaron te va a afectar tu corazón. Y en ese momento entonces va a decir el Señor, ajá, manda a llamar a David ahora sí. Su reacción fue buena. Aún estas cosas nos prueban, hermano. ¿Está aquí, hermano? Ya. Todas estas cosas son cosas que Dios permite para sacar a flote lo que llevas dentro. Vamos a leerlo porque los vemos sospechosos. Primera de Samuel 16:11. Dios es bueno. Primera de Samuel 16:11. ¿Está aquí, hermano? ¿Ahora que sí? ¿Se está gozando o ya nos vamos? Aleluya. Las dos cosas, pastor. Nos estamos gozando, pero ya nos queremos ir. Dios es bueno. Ay, Padre. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Miren, ya iban a celebrar el nuevo rey, la ungida, y no le habían hablado. Qué mal plan, ¿verdad? Es como cuando están, imagínense que usted está en la casa, hermano, todos comiendo ya, y de repente uno de los niños está fuera en el patio, ya entra a la casa y todos están comiendo. ¿Por qué no me hablaron? Bueno, cualquier parecido es pura coincidencia. Vamos a avanzar. Y respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envíalo por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga él. Aquí entonces al final, su reacción y su madurez, hermano, y su corazón sano, lo llevaron a honrarlo delante de aquellos que no lo invitaron. ¿Está aquí, hermano? Qué poderoso. Entonces, ¿cuál es tu reacción ante la prueba? Porque si yo sigo hablando, yo te voy a sacar a Pedro. Y Pedro, hermano, la Biblia dice que cuando ocurrió la prueba de la persecución, cuando agarraron a Jesucristo, Jesús ya había enseñado que no sacaran la espada, mas sin embargo a Pedro le valió. No le importó la enseñanza de Jesús. Y cuando vino la opresión y todo eso, hermano, los enemigos sacó el cuchillo y le mochó la oreja a uno. Entonces, cuando yo estoy orando con el Señor, el Espíritu Santo a mí me habla por medio del pasaje del libro de Proverbios, se lo voy a dar ahorita. Porque la espada, hermano, muchas veces representa las palabras hirientes que salen de tu boca. ¿Y a dónde llegan? Al oído. Entonces la ira y el coraje de Pedro en medio de esa prueba soltó palabras que ofendieron, palabras ofendientes. Porque las palabras de los hombres son muchas veces más duras que las espadas, son más terribles, traen más peso, hacen más daño. Y vamos a leerlo porque lo veo sospechoso. Proverbios 12:18. Proverbios 12:18. Entonces,
¿Cómo reaccionas ante la prueba? ¿Permites que las palabras hirientes y ofendientes y maldicientes crucen tu lengua y tus labios? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Sí se fijó? Las palabras son como golpes de espada. Hieren. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? En medio de la prueba, ¿qué vas a hacer? En medio de la tensión, en medio de todo esto. Porque en medio de la prueba, hermano, podemos hablar cosas. Y yo no sé por qué, pero me voy a meter por aquí. Que se me vino al corazón y tengo que soltarlo. Porque en medio de la prueba, hermano, podemos hablar cosas. Si sacamos la espada como Pedro, en medio de la persecución, en medio del estrés, en medio de todo, hermano, y empezamos a soltar palabras como diciendo, no sirves para nada. Y empiezan a soltar palabras insultantes que no los voy a decir porque estoy en el altar. Pero sus palabras, hermano, hieren. Son lanzadas por la boca. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la prueba en ese momento? Está sacando lo que hay dentro de tu corazón, porque de la abundancia del corazón. Gracias, aquí sí lee la Biblia. Abundancia del corazón habla la boca. Entonces Dios permite que venga todo ese enemigo y venga todo el estrés y venga todo, a ver cómo explotas. Porque en ese momento, hermano, Dios permite que veas, como dijimos al principio, que se revele, que te analices, que mires todo lo que llevas dentro. Si realmente sigues, dice la Biblia, que se prueben a vosotros mismos. Y yo no estoy en la intimidad de su hogar, yo no sé nada, ni me han dicho nada. Bueno, así el Señor me lo dijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la prueba también nos sirve para revelar qué hay dentro de nuestro corazón. Porque, hermano, una de las cosas que el apóstol Pedro hizo para demostrar a la gente que estaba ahí que él no era seguidor de Jesucristo fue maldecir. Tú eres un seguidor de ellos. No, yo no lo soy. Que sí, yo te vi, que no lo soy. Dice la Biblia que empezó a maldecir. ¿Qué significa eso? Que maldecir, hermano, no es una cosa de cristianos. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque si lo estás haciendo, han salido palabras corrompidas de tu boca, cámbialo porque el Señor ya se ha dado cuenta. Y aunque tú no lo creas, constantemente van a venir las pruebas. Y esas pruebas te van a llevar y te van a dar la oportunidad de, en vez de salir o lanzar palabras hirientes, decir un gloria a Dios. Cuando te golpees el dedo chiquito en la cama, hermano, no digas una mala palabra, di aleluya. No, porque eso es lo que pasa, hermano, en medio del orar. Hasta hablas en lengua, ¿sí o no? Pero cuando tú tienes, hermano, temor a Dios a pesar del dolor, tú glorificas a Dios. Yo hago eso, por eso lo digo con libertad. Yo estoy, aleluya, gloria a Dios. ¡Oh! Hermano, yo hace poquito me encajé una espina aquí de toda, hasta acá toda la uña, hermano. Y en el trabajo cuando me la enterré no me decía, ay, santo, gloria a Dios. Y mi compañero me mira, hermano. Y las palabras que salen de él son diferentes a las mías. Entonces ahí se hace la diferencia entre quién es seguidor de Jesucristo y quién no lo es. ¿Sí? ¿Se fija? Entonces yo no saco la espada y mocho orejas para que todos oigan todo lo que estoy sintiendo. No, yo alabo a Dios y me duele. ¿Y qué te pasó? Aleluya. Le digo, mira, que mi esposa duró 1 hora para sacarme esa espina, mi amor. Eran las 12 de la noche y yo ahí gritando, casi me desmayo del dolor. Nunca había sentido tanto dolor como ese día. Digo, yo no sé cómo le hacen las mujeres para aguantar los partos de los bebés, hermano. Por una astilla abajo de la uña me estaba desmayando ahí en la cama. Dios es bueno, amén. Entonces, las pruebas, hermano, tocante a esto, revelan todavía lo que hay dentro de tu corazón. Entonces el Espíritu Santo lo que está haciendo, hermano, en medio de una presión, es revelarte que todavía necesitas limpiar cosas de tu corazón. Por eso la Biblia dice, toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Porque la gente que tiene un corazón limpio, hermano, tiene vida para dar. Tiene palabra de ánimo, tiene palabra de aliento.
no tiene golpes de espada. Tiene palabra, hermano, que va a levantar al caído, sanar al herido. Tiene palabras, hermano, que traen sanidad. Eso es lo que hace una palabra que viene llena del Espíritu Santo de Dios. Entonces Jesús viene. ¿Y qué hace Jesús, hermano? Sanar tus locuras. Agarra la oreja del soldado y se la pone para atrás. Entonces muchas cosas que hemos herido, hermano, y que hemos sido los causantes que nuestras palabras ofendan, tiene que venir Jesús a sanar y poner todo en su lugar nuevamente. ¿Está aquí, hermano? Entonces, las pruebas revelan todas estas cosas. Un aplauso, señor, que toma agüita. Ay, Padre, si fuera para ti ese aplauso, yo me había quedado unos 10 minutos ahí. ¿Está cansado, hermano? Denle un aplauso al Señor con ganas, hermano. Haga de cuenta que... Porque es verdad, hermano, a veces dale un aplauso al Señor y... Nomás así. Hermano, déselo con ganas. No le dije, deme un aplauso mientras que tomo agua. Le dije, denle un aplauso al Señor, hermano, que Dios nos está hablando, amén. Cada quien agarre su porción esta noche, hermano. Yo sé que se va a ir bien bendecido. Porque el Espíritu Santo trajo esta palabra, primeramente para su pastor y después para la iglesia que lo sigue. Así que cada quien agarre su porción de maná, hermano. Y le digo una cosa, hermano. Cómaselo ahora porque mañana se va a echar a perder. Lleve por obra lo que aprendió ahora. Que mañana viene una nueva bendición para usted. Amén. No puede posponer para mañana lo que usted puede hacer ahora. Amén. Jesús nos enseñó algo importante. Ya casi acabó, hermano. Deme una hora. Jesús nos enseñó algo importante. ¿Sabe qué fue? Un acto diferente totalmente a Pedro. Porque Jesús lo colgaron en la cruz, lo desnudaron, lo golpearon, lo escupieron, todo el daño que le hicieron. Pero ¿cuál fue la reacción de Jesús en medio de la prueba? Miraba a la gente y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una reacción totalmente diferente de una persona que realmente estaba cerca del Padre. Y esto es un acto muy difícil, hermano, quizás decir que Dios perdone o pedir a Dios por un enemigo que te está haciendo la vida imposible. Pero esa es la mejor forma de demostrar al Señor que vas caminando de la mano de Él. Y que las pisadas que Jesús hizo aquí en la tierra, tú las llevas igual. Que a pesar de que te quieran crucificar y a pesar de que, como decía al principio, que te difamen, a pesar de que te quiten cosas que tú amas, a pesar de todo eso, todavía tengas la capacidad para decir, Señor, perdónalos. Es más, si no conocen de ti, que sean salvados. Porque mucha gente, hermano, no tiene esta capacidad de hacerlo. Mucha gente manda a la gente al infierno. Les desea cosas malas, hermano. Cálmese, si usted también estaba perdido antes. Dios tuvo misericordia de usted. ¿Por qué usted no quiere tener misericordia de alguien más? Acuérdese que la gente, hermano, en el mundo vive con un velo espiritual. No conoce lo que usted conoce. No pida que sean como usted o que vean las cosas como usted. Nunca van a hacerlo así. Gracias a Dios que usted mira las cosas y la vida diferente, hermano. Puede glorificar a Dios, hermano, porque ahora se da cuenta entre el bien y el mal. ¿Qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le desagrada? Y la gente del mundo, hermano, inclusive hace chistes del Señor. Y no sienten nada de remordimiento, no sienten nada de temor, pero a usted le da miedo reírse del chiste, porque respeta a su Señor, lo ama, lo honra, lo adora, y no le gusta, hermano, que nadie se burle de él. ¿O me equivoco, hermano? ¿Verdad? ¿Usted ama a su Señor o no, hermano? 1 Corintios 10:13. Por favor, hija, ya casi acabó, hermano, no era broma lo de la hora. 1 Corintios 10:13, por favor, hija. Dios es bueno. No nos ha sobrevenido ninguna tentación. Pónmela, bueno, así déjala. Que no sea humana, pero fiel es Dios. En otra versión dice, ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o la prueba la salida, para que podáis soportar. Este pasaje a mí me enseña que todas las pruebas que vienen a tu vida, todas, si Dios las permitió es porque Dios sabe que tú tienes la capacidad para soportarlas. Y lo más bonito de esto, que no solamente Dios sabe que tienes la capacidad, sino que Dios te ha dado la prueba, pero también te ha dado la salida. Y el problema está en que entre la prueba y la salida solamente nos enfocamos en la prueba
y no vemos la salida. ¿Sí me van a entender, iglesia? Entonces, cuando venga una prueba a tu vida, ora a Dios, ¿dónde está la salida? Y agarra esa palabra. Señor, tu palabra dice que tú das juntamente con la prueba la salida. Así que oro para que me reveles dónde está la salida de esta prueba, pero nunca cometas el error, como dije al principio. Pregúntale al que está a tu lado nuevamente, ahora ya sabes de qué estamos hablando. ¿Cómo reaccionas ante la prueba? No tenga miedo, ya le da miedo, ¿no? Porque si reacciona mal, ¿verdad? ¿Cómo reacciona ante la prueba? Entonces, antes de hacer algo Dios grande en tu vida, tiene que trabajar en ti. Siempre. Siempre Dios va a trabajar contigo. Siempre va a hacer algo. Es más, Dios nunca desperdiciará ninguna batalla en tu vida. Créeme, cada prueba Dios lo usará como algo intencional para hacerte crecer. ¿No me cree? Lo miro como asustado, hermano. Hermano, se lo repito una vez más. Dios nunca desperdiciará ninguna batalla en tu vida, al contrario, cada batalla en tu vida Dios la utilizará para hacerte crecer. O sea, no hay batallas que no hayas peleado en la vida tomado de la mano de Dios que sean en vano. Romanos 8:28 dice que todo lo que nos pasa para bien, y eso a quienes conforme a su propósito hemos sido llamados. Póngase de pie, hermano, lo vamos a poner pausa ahí. Entonces, Primera de Pedro 1:7, traducción lenguaje actual, y con esto termino, mientras que pasa el grupo de alabanza. Nunca olvides que Dios usa el fuego de la adversidad para poder ponerte en el lugar que Él quiere que estés. Dios siempre usará todo ese fuego de la adversidad para pulir a sus escogidos. Siempre, hermano. A nadie nos gusta, la verdad. A nadie nos gusta. Pero todas estas cosas nos van a hacer mejores personas, hermano. Y muchas veces somos indiferentes ante el dolor de los demás hasta que no pasamos por medio de ese dolor, entendemos. Y muchas veces, hermano, nos toca vivir cosas que nunca pensamos que íbamos a vivir, y cuando las vivimos nos damos cuenta que realmente hay un propósito en medio de ello. A mí muchas veces, hermano, me tocó vivir cosas que me hicieron llorar, que no entendía, y yo lloraba, hermano, en la presencia de Dios. Le decía, pero ¿esto qué trae? ¿Qué hay de bueno en esto? Y conforme pasó el tiempo me di cuenta, hermano, que todas esas luchas y esas pruebas me hacían, hermano, quebrarme delante de la presencia del Señor y vivir más humilde delante de Él. Y cuando venían las pruebas, hermano, tenía la oportunidad de quejarme, de renegar, y lo único que hacía yo, hermano, es darle gracias a Dios por todo y decirle, Señor, yo no sé cómo, pero al final tú sabes qué es lo que vas a hacer. Y eso aumenta la fe de nosotros, hermano. Mire lo que dice esta escritura. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba. No, yo quiero que usted me ayude a leerlo. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Hermano, sentí a Dios con este último pasaje fuertemente, hermano. Me ayuda a leerlo una vez más. Dame el pianito, hija, por favor. Vamos a leerlo. Mire, analícelo, cómalo, rumielo como las vacas. ¿Se acuerda que le dije? Lléveselo a su casa, disfrútelo en la noche. Hermano, no se vaya nomás así, no. Llegue meditando, medítalo en la cama, medítalo en el trabajo. Mire todo lo que dice. Va de nuevo. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro.
Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. ¿Sabe? Vienen los ángeles de Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Vienen los ángeles de Dios entre las nubes. Y viene Jesucristo entre las nubes y viene, mira, wow, ahí viene mi hijo Edgar, ahí viene Miriam, pasaron por esto, y ahí siguen confiando. Y mire, hermano, los ángeles al mirar decía, wow, mira, aquí está el hermano Miguel. ¿Ves a Miguel? Sí, también pasó esta enfermedad, seguía yendo a la iglesia, volvió otra enfermedad, seguía yendo a la iglesia, volvió a caer y volvía a ir a la iglesia. Y aunque todos los problemas, siguió confiando. Entonces, ¿sabe qué es lo que está diciendo el Señor? Que todos nuestros problemas demuestran nuestra confianza en Dios. Y al final, cuando Cristo venga, Dios va a decir, mira, esa confianza que mis hijos tienen merece ser alabada. Yo no sé, pero yo me imagino los ángeles aplaudiendo diciendo, de verdad, Señor, este pueblo te ama. De verdad, este pueblo te ama, te adora, te exalta en espíritu y en verdad, porque las pruebas nunca lo apartaron de ti, sino al contrario, los acercaba más. Nunca se alejaron, sino al contrario, se acercaron. Y si se alejaron, quizás volvieron otra vez, pero ahora, hermano, más agradecidos y más fuertes espiritualmente. ¿Sí me entiende? Entonces, hermano, las pruebas siempre serán de bendición. Véngase, vamos a darle gracias a Dios por todo. El altar está abierto, véngase, no se quede, véngase, vamos a pasar a darle gracias a Dios mientras que adoramos a Dios. Aleluya. Santo, 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 santo. Oh, santo. Te adoramos, Señor.